Y el sermón de hoy está a cargo de nuestro querido presbítero Cristian Estrada. Bien, hermanos. Buenos días a todos los que, bueno, acá nos han saludado y también en sus casas. eh, Sean ustedes también bendecidos en esta mañana. Hemos tenido ahí algunos inconvenientes con la conexión, aquí un poquito inestable, ha estado un poquito inestable la conexión, así que para que tengan un poquito de paciencia los que están en su casa. Bien, ya estamos en el sermón número 10 de esta serie. Orígenes, Cristo en el Génesis. Y les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Génesis, precisamente en el capítulo 23. ¿Ya? Capítulo 23. Bien, les invito a que me puedan seguir en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente. Yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles entre nosotros, sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sohar, para que me venda la cueva de Macpela, que está en los linderos de su campo. Díganle que me venda en su justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Efrón el hitita, que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos y de los que pasaban por la puerta de su ciudad. No, señor mío, escúchame bien. Yo le regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se lo regalo. Entierre usted a su esposa. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban, dijo a Efrón, escúcheme, por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. Efrón le contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, cerca de Manre, pasó a ser propiedad de Abraham, junto con la cueva y todos los árboles que estaban dentro de los límites del campo. La transacción se hizo en presencia de los hititas
y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, que está cerca de Manré, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. De esta manera, el campo y la cueva que estaba en él dejó de ser de los hititas y pasó a ser propiedad de Abraham para sepultura. Tengamos un momento de oración. Señor, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, que sea, Señor, tu presencia, Señor, en medio nuestro, Padre Santo, alimentándonos por medio de tu palabra. Permite, Señor, que hoy día, Señor, pueda exponer fielmente lo que tu palabra, Señor, quiere decirnos. Te agradecemos todo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bien. Les decía, hermanos, que ya estamos en el sermón número 10 de esta serie del Génesis. Y hoy día particularmente vamos a ver, ya estamos viendo lo que el capítulo 23 nos habla acerca de algo bien particular, que es el entierro de Sara, y la muerte de Sara en particular, y el entierro de Sara. Primero, recordemos que la semana pasada, y no precisamente hace una semana atrás, a partir de este relato, había pasado lo que nos predicaba y veíamos en el sermón de nuestro pastor Vladimir, cuando nos recordaba acerca de esta escena de Abraham y su hijo Isaac, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Vimos en ese sermón precisamente que no se trataba ni de la fe de Abraham, ni de la fe de Isaac, no se trataba tampoco de lo que pudiera hacer en ese momento, sino que precisamente se trataba del plan de Dios ejecutándose en la historia de Abraham. Y termina el relato reafirmando y confirmando la promesa de Dios a Abraham después de esta escena. No sabemos cuánto tiempo pasó, porque no lo relata específicamente el texto, no sabemos cuánto tiempo pasó, y hoy día estamos en esta escena. Ha pasado un tiempo, Sara tiene 127 años y muere. Y hay un gran dilema. El gran dilema es que no hay un lugar donde poder sepultarla. No hay un lugar físico donde enterrarla. Y eso genera un problema para Abraham, también por la tradición y algunas otras cosas. Y vemos, y vamos a ver en este texto algo bien particular y que nos podría llamar la atención. En este capítulo completo no se menciona a Dios en ningún momento. No está Dios mencionado, y podría parecer que este texto no tiene nada que ver con la obra del Señor, con el plan de Dios, con el propósito de Dios, porque habla de una transacción, de un terreno para sepultar a una muerta. Pero veremos precisamente que Dios sí está en cada episodio, no tan solo de la vida de Abraham, sino que también de su pueblo, en donde nosotros somos parte. Entonces, con la muerte de Sara y no nombrando a Dios en medio de esta escena, ¿se habrá olvidado Dios de su promesa quizás? ¿Será esto un paréntesis solamente? En este sermón entonces veremos cómo Dios actúa soberanamente en cada episodio de la vida de Abraham, incluso en medio de la muerte de su amada Sara. Perdón, hermano, pero me ahogo con esto. Me lo voy a sacar un ratito, ¿ya?
Entonces, como buen reformado presbiteriano, vamos a ver en este sermón en 3 secciones, ¿ya? En 3 partes. La primera de ellas es la muerte de Sara. Versículo 1. Un segundito, por favor. Verso 1. Dice, Sara vivió 127 años. Es interesante cómo comienza esta parte del relato. Sara vivió 127 años. Es la única mujer cuya vida se registra en la Biblia. Ahora, si bien lo menciona, no encontramos en el texto la razón por qué lo nombra, ¿ya? Pero sí podemos inferir y sacar algunas conclusiones respecto de esta cuestión, ¿ya? De esto tan importante que es para el que está narrando la historia. En esta parte del relato pareciera que Moisés, que es el que está narrando, estuviera descontextualizado culturalmente. A lo largo del relato bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos la historia de diversas e importantes mujeres. Eva, por ejemplo, la madre de todos, la madre de los seres vivientes. Esther, quien como instrumento en manos de Dios preserva la vida de los israelitas frente a la amenaza de muerte del rey Asuero. María, quien otra mujer podría ser destacada en la Biblia, la mujer que fue instrumento en las manos de Dios para ser la madre de Jesús en la tierra, la madre del Salvador del mundo, entre otras mujeres. ¿Por qué digo que está descontextualizado culturalmente? Porque en la Biblia, y nosotros vemos en todo el relato bíblico, no se habla de las mujeres en particular, no se habla en qué momento murieron, cuánto tiempo vivieron, siempre se habla en la genealogía de los hombres. Pero Moisés particularmente quiso dejar escrito en este texto que Sara había vivido 127 años y que había llegado el día de su muerte. De todas las que yo les dije, bueno, y de muchas otras más, de ninguna de ellas hay registro de sus años de vida y de su muerte. La promesa de Dios a Abraham en Génesis 12 dice que va a hacer de ti, voy a hacer de ti una gran nación, incluía a Sara como parte fundamental de ella. La promesa consideraba que Sara tendría un hijo en su vejez e infertilidad, ¿cierto? Conocemos el relato. Y precisamente así fue. Sara tuvo un hijo en su vejez y aún siendo infértil. Dios cumple su promesa de que Sara tendría un hijo a los 90 años, pero 37 años más tarde, Sara muere. En el capítulo anterior vimos cómo Dios pone a prueba a Abraham y a Isaac y cómo nos recordaba Pastor Vladimir la semana pasada que Dios confirma y reafirma en Abraham su promesa hecha. Ahora vemos en un nuevo capítulo de la vida de Abraham, este nuevo capítulo de la vida de Abraham, vemos cómo ha muerto la princesa. Y pareciera que se abre un paréntesis en la historia de la redención, porque a lo largo del texto no vemos más que una transacción de un terreno para enterrar a la amada Sara. Sin embargo, con la muerte de Sara, veremos que hay un nuevo comienzo muy interesante. El versículo 2 dice, y murió en Kirat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. En el versículo 19 del capítulo 22, el narrador enfatiza que Abraham y Sara se quedaron a vivir en la tierra de Canaán. Es muy interesante ver cómo Abraham cumple también con las demandas de Dios respecto de su obediencia, con los bemoles que todos conocemos, ¿cierto? No siendo perfecto en eso, pero sí siendo obediente. De hecho, es nombrado el padre de la fe. Le creyó a Dios.
Él sale de Ur de los Caldeos, su tierra natal. Pasa por Harán, donde estaba parte de su familia, que son 1000 kilómetros de distancia entre Ur de los Caldeos y Harán. Hay 1000 kilómetros de diferencia. Y todo esto para ir en rumbo hasta Canaán, que son otros 1000 kilómetros de vuelta. Y establecer un lugar de habitación ahí. O sea, Abraham, desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios le promete una tierra, un lugar donde establecerse, no tan solo pasó mucho tiempo, sino que también tuvo que recorrer cerca de 2000 kilómetros de distancia para llegar allá. Eso también es parte de la fe y de la obediencia que Dios de la fe, perdón, y de lo que Abraham estaba creyendo en Dios. No sabemos cuántos años después del episodio de Abraham e Isaac, descrito en el capítulo 22, han pasado. Sin embargo, inferimos en el texto que independiente del tiempo que haya pasado, Abraham se ha establecido en Canaán como lugar de habitación. El narrador intencionalmente indica el lugar en donde muere Sara. Ello para mostrar que Dios, a pesar de no nombrarlo en este episodio, está muy presente. Ellos están viviendo y en particular Sara muere en la tierra que Dios le había prometido como herencia. A pesar de ello, veremos más adelante que a partir de la muerte de Sara, Dios sigue confirmando su promesa. Dice la segunda parte del versículo 22, Abraham hizo duelo y lloró por ella. Vemos que Abraham no solo lloró por su amada Sara que había muerto, sino que hizo duelo por ella. Esto quiere decir que llevó a cabo versículo 20 dice que Job rasga sus vestiduras y se rasura su cabeza. En Isaías 22 se le llama a Jerusalén a llorar, lamentarse, raparse la cabeza en señor de dolor y vestirse de cilicio. En Jeremías se observa que expresaron el dolor afeitándose sus barbas, rasgándose sus ropas, cortando su piel. En Amós y Miqueas se confirma el acto de raparse la cabeza en señal de luto. En Esdras también se observa este ritual. Es de repararse, el de raparse la cabeza y ello del luto y del dolor. Probablemente, como les decía, Abraham cumplió todos estos ritos, ¿ya? De cortarse la barba, de rasgarse las vestiduras y hacer ayuno y vestirse de cilicio, ¿ya? Para poder vivir el luto de su amada Sara. Ahora, si ustedes me ven a mí, probablemente alguno pensaría que estoy de luto. No. Yo no me rapé la cabeza, eso me salió natural, ¿ya? Fue naturalmente. Es muy particular entender los ritos en relación con la muerte o cómo nos relacionamos con la muerte. Habitualmente escuchamos decir que hay algo seguro en la vida, ¿cierto? Los impuestos y morir. Hay dos cosas seguras en la vida. Impuestos, pagar impuestos y morir. Eso es seguro. Hay algunos, sí, que se encargan constantemente de evadir lo primero, de pagar impuestos, ¿ya? Toda la vida se han encargado de evadir impuestos y eso, pero eso es como
como un dicho popular, es harina de otro costal, ¿cierto? Hoy día nos vamos a preocupar de que sí hay algo en que nos parecemos. Es que todos estamos, sí hay algo que es seguro, que todos un día nos vamos a morir, salvo que el Señor venga en medio de nuestra vida y seamos levantados junto con Él. Si no fuera así, estamos ya, está escrito que nosotros hemos de morir. Pero cuando hablamos de la muerte tenemos formas distintas de enfrentarlas. En Chile, particularmente en el campo de Chile, no tan solo en el sur, sino que en el norte, en zonas más campestres, la muerte es significado de duelo, de dolor, pero también de agradecimiento, de reencuentro y sobre todo de comida. Sobre todo de comida. Hace como unos 3 años atrás, no más, 5 años más o menos, falleció la abuelita de la Ruti en el sur. Y cuando estábamos allá, bueno, fuimos a visitarla porque estaba muy enferma nomás. Y cuando estábamos allá falleció la abuela de la Ruti. Pero inmediatamente, yo diría, no sé, a la media hora, ya la casa estaba llena, había mucha gente, fueron todos a visitar a los deudos, y en la tarde ya habían un par de corderos que se estaban asando y corrían la carne para allá y para acá. Y eso es muy particular en el sur, muy particular en el campo chileno, que la muerte se relaciona no tan solo con el dolor, sino que también con el acompañamiento, con el agradecimiento a los que están al lado, con el agradecimiento a los que han estado al lado de uno, y en particular de reencuentro. Ahora, vemos que en este texto no hay nada de eso, solo se menciona la muerte de Sara y la soledad de Abraham viviendo este duelo. R.C. Sproul, en relación con su libro Sorprendido por el sufrimiento, comenta lo siguiente: mi intención de escribir este libro es que tú no te sorprendas cuando el sufrimiento llegue a tu vida. Quiero que percibas que el sufrimiento en absoluto es inusual, pero también que no llega al azar. Lo envía nuestro Padre Celestial, quien a la vez es soberano y amoroso, para nuestro bien ulterior, para nuestro bien mayor o superior. En efecto, quiero que comprendas que el sufrimiento es una vocación, un llamado de Dios. Mi oración es que Dios pueda prepararte para cualquier valle a donde el buen pastor pueda llevarte a caminar, sabiendo que Él mismo irá contigo. Romanos capítulo 8 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este triste episodio de la vida de Abraham abre un camino para el cumplimiento de la promesa de Dios. Más allá de lo estrictamente terrenal, Dios está muy por encima de la circunstancia que hoy nos toca vivir. Cualquiera sea la situación que estemos viviendo, desde la enfermedad de un ser querido o de la enfermedad propia, el desempleo por mucho tiempo, la inestabilidad emocional o derechamente tener que enfrentar la muerte, todo esto, nuestra esperanza, no está solo en lo que Dios pueda hacer en esta vida, sino que está puesta en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y veremos en su segunda venida el cumplimiento completo de esa promesa. Cristo es nuestra promesa. El segundo punto es buscando un lugar para sepultura. Y esto lo vemos desde el versículo 3 al versículo 15. Vamos a ir leyendo ahí algunas partes. Es muy interesante lo que comienza a relatarse en adelante. El narrador de este episodio considera muy relevante dar todos los detalles de la transacción de un lugar para enterrar a Sara. O sea, cualquiera de nosotros podría decir, y en palabras simples, haber dicho, Sara murió, ¿cierto? Y hablar de Sara, y después decir, y Abraham
compró un lugar para sepultar a Sara y listo. Y con eso se cumplía el propósito del texto, ¿cierto? Y de ahí en adelante se podría haber terminado la historia. Pero evidentemente la transacción del terreno para la sepultura tiene una relevancia en este episodio. Entonces podemos inferir que más allá de la muerte de Sara, el relato tiene un propósito mayor: seguir cumpliendo el propósito de Dios y cumplir la promesa de Dios en Abraham y Sara. Ahora, la transacción del lugar pasa por 4 etapas muy definidas en el relato. Primero, Abraham pide un lugar para sepultar a Sara y los hititas le ofrecen un sepulcro gratuitamente. Esa es la primera parte. Luego vemos que Abraham no acepta la oferta y solicita que intercedan por él ante Efrón para comprar un sepulcro. La tercera parte, vemos que Efrón ofrece donar el terreno y un lugar de sepultura. Y finalmente, Abraham insiste en la compra, conviene en un precio y se realiza la transacción. Veamos entonces cómo se desarrolla la trama de acá en adelante. Primero, Abraham pide un lugar para sepultar a Sara y los hititas ofrecen un sepulcro gratuitamente. Versículos 3 y 4. Luego se retiró de donde estaba la difunta y fue a proponer a los hititas lo siguiente: entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Estaban en la tierra de Canaán, pero no poseían ninguna propiedad allí. Como un extraño y un extranjero, Abraham no tenía derecho a comprar tierras. Seguramente Abraham no enterraría a Sara, la princesa, en una tumba cananea. Allí pronto sería olvidada. Abraham reconoce que él es un extraño y un extranjero entre ellos, una persona que no tiene derecho a la propiedad. Sin embargo, les pide una propiedad para un lugar de enterramiento. Esta palabra es clave para la transacción que viene. Denota un sepulcro a perpetuidad, ¿ya? Propiedad para un lugar de enterramiento. En Génesis, la palabra propiedad o posesión se remota a la promesa del pacto de Dios con Abraham. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, desde ahora andan peregrinando. Entonces, parece que Abraham está pidiendo la propiedad de un terreno para su uso permanente como cementerio, y no solo para sepultar a Sara, de manera permanente. Para Abraham era importante enterrar a su esposa, porque en el Antiguo Oriente enterrar a los muertos era considerado un acto de misericordia, el último honor rendido y un deber imperativo de la familia. Al parecer, la tradición con respecto a la sepultura de un difunto en la época era que el cuerpo sea expatriado y sea sepultado en su tierra natal. Sin embargo, Abraham, que había creído en Dios, ya había sido confirmada la promesa, quiere sepultar a Sara en Canaán, por lo demás en la tierra que Dios les prometió como heredad. Verso 5 y 6 dice, los hititas le respondieron: escúchenos, Señor, usted es un príncipe poderoso entre nosotros. Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. En este versículo 5, los hititas le respondieron que ellos le cederían una sepultura para su esposa, el mejor de los sepulcros. Los hititas están ansiosos por hacerle un favor a Abraham y le ofrecen a Abraham no tan solo el uso de sus tumbas, le ofrecen a Abraham solo el uso de sus tumbas, ceder sus tumbas para que lo usen.
pero no como una tenencia perpetua. Entre ellos, probablemente, después de un tiempo, los hititas podrían usar la tumba nuevamente como propietarios. Después de un tiempo, después de los años, podrían volver a usar esa tumba. Lo que no quería Abraham justamente. Esto claramente no satisface las expectativas de Abraham. Respecto de un lugar para sepultar a su esposa, probablemente no está en la mirada de Abraham. En lo particular, en ese momento, comprar una posesión para así dar cumplimiento en parte a la promesa de Dios. Pero efectivamente esta transacción es un paso importante en la ejecución del plan de Dios con Abraham y el cumplimiento de su promesa de herencia. Por otra parte, Abraham no está satisfecho con el préstamo de una tumba. Es más, ya ha seleccionado un lugar perfecto y está dispuesto a pagar por ello. La segunda parte de la transacción, Abraham no acepta la oferta y solicita que intercedan por él ante Efrón para comprar el sepulcro. Versículos 7 al 9, Abraham se levantó, hizo una reverencia ante los hititas del lugar y les dijo, si les parece bien que yo entierre aquí a mi difunta, les ruego que intercedan ante Efrón, hijo de Sohar, para que me vendan la cueva de Macpela, que está en los linderos del campo, de su campo. Díganle que me la vendan en un justo precio, y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. En señal de agradecimiento, de respeto, de gratitud al favor que estaban ofreciendo, Abraham hace una reverencia a los hititas por la oferta que le habían hecho. No obstante, Abraham entendía que por ser extranjero en ese lugar, no podrían comprar un lugar ahí, a no ser que los hititas, que amablemente ofrecieron el lugar para sepultar a Sara, podrían hablar con Efrón, el dueño del lugar que Abraham había visto. Aparentemente era fácil y todavía podía usar el resto del campo, solo él compraría la cueva. Qué mejor oferta, ¿cierto? Veamos lo que pasa más adelante, la tercera parte de la transacción. Efrón ofrece donar el terreno y lugar de sepultura. Versículos 10 y 11. Efrón, el hitita que estaba sentado allí entre su gente, le respondió a Abraham en presencia de todos ellos, de los que pasaban por la puerta de la ciudad: Señor mío, escúchame bien, yo te regalo el campo y también la cueva que está en él. Los hijos de mi pueblo son testigos de que yo se los regalo. Entierre usted a su esposa. Efrón responde públicamente a la solicitud de Abraham y aumenta las apuestas. Le ofrece a Abraham el campo y la cueva. 3 veces le ofrece a darle el campo y la cueva a Abraham. Probablemente una cuestión de cortesía oriental, ofreciendo dar cuando realmente está proponiendo una venta. O efectivamente, sí está ofreciendo un regalo para Abraham. No lo sabemos realmente. Hasta ahora, la idea real, ¿cuál era la idea real de Efrón? Abraham recibe una oferta aún mayor a la anterior. No solo podría enterrar a su esposa en un lugar que le podían ceder, sino que ahora la podían enterrar en el lugar que él había elegido, sino que también le ofrecían ceder el campo completo. Pongámonos en el lugar de Abraham. Estamos desesperados por enterrar a un ser querido, no tenemos dónde, y alguien viene y le ofrece un lugar
y le ofrece gratuitamente el lugar y todo el terreno donde está el lugar donde puede enterrarlo. O sea, yo en el lugar de Abraham acepto, por mal. Voy a estar pagando por un lugar si me lo regalan. Imagínense bien, una iglesia nos dice, un propietario en Puente Alto nos dice, hermanos de Puente de Vida, ¿saben qué? Les quiero regalar un lugar. No, nosotros queremos pagar. ¿A dónde? Vamos, gustoso, ¿o no, Víctor? Al otro día estamos allá. El primer asado, lo inauguramos. Pero algo pasaba acá. En algunos trabajos, en Chile en particular, bueno, y también en el mundo, en realidad, en algunos trabajos es muy habitual recibir algunos regalos de los proveedores, de quienes, de las partes cuando se cierra un contrato, por ejemplo. Eso, aunque es parte de una mera formalidad en algunas ocasiones, podría también transformarse en un instrumento de compromiso frente a futuros proyectos. Y cuando hablo de esos regalos, de un cierre de un contrato, no estoy hablando de un llavero y de un lápiz que nos regalan cuando de repente va un proveedor a la oficina. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de viajes, de una propiedad, de dinero. Estoy hablando de vacaciones pagadas, porque eso sí se hace, aunque no lo crea. Se cierran contratos y se hacen y se dan estos regalos. Posiblemente Abraham, conociendo la cultura oriental, viviendo ahí, sabía que este regalo podría transformarse en tener que pagar un precio aún mucho mayor en el futuro. Una deuda ética con los hititas podría costarle caro. Entonces veremos por último la cuarta parte de la transacción. Abraham insiste en la compra. Conviene un precio y se realiza la transacción. Veamos, versículos 12 y 13, perdón. Una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente del lugar. Y en presencia de los que allí estaban, le dijo a Efrón, escúcheme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo. Acéptelo usted y así yo podré enterrar a mi esposa. Llama la atención que el narrador nuevamente menciona que Abraham hace una reverencia ante la gente de aquel lugar. Esto denota la importancia que Abraham está poniendo en la relación que quiere establecer con los hititas, en la transacción que estaba interesado en realizar. Abraham sabía que tener una actitud distinta podría echar a perder cualquier intento de un buen acuerdo por la propiedad que estaba interesado. Abraham entonces insiste, después de hacer esta reverencia, después de agradecer la buena intención de Efrón, insiste en su intención de comprar un lugar y no recibirlo como en cesión de derechos, ¿cierto? Que es como un término que hoy día conocemos nosotros, como una cesión de derechos. No, él está interesado en comprarlo. Nosotros vemos en la actualidad y también que los judíos, la gente del Medio Oriente, son muy conocidos por hacer buenos negocios, ser particularmente entre los años 40, fueron muy reconocidas las fábricas de Yarur Sumar o Machaza, ¿cierto? Que eran dos de los mismos dueños, de la misma familia, empresas de las más predominantes de la de las empresas que exportaba principalmente telas a todo el Cono Sur, a Argentina, a Brasil, a Colombia, a Perú. Era una empresa enorme. Bueno, hoy día Machaza está en propiedad de Chilevisión. Yarur Sumar es un outlet, es súper bueno, la fábrica, vayan. Ahí nos mandan después los derechos de del comercial.
entre los años 40, 50, hasta los años 70, 80, nosotros íbamos a un lugar y ¿qué habían ahí? Un judío que estaba encargado, dueño de un negocio. En particular, incluso en Chile hoy día siguen siendo las principales familias relacionadas con ellos. O sea, los del Medio Oriente, los judíos o todos los que están ahí cerca, son conocidos y han sido conocidos como muy buenos comerciantes. Y vamos a ver de aquí en adelante qué es lo que pasa. Versículos 14 al 16. Dice, Efrón le contestó a Abraham, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Qué es eso entre nosotros? Vaya tranquilo y entierra a su esposa. Abraham se puso de acuerdo con Efrón y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. Con un golpe maestro. Efrón luego logra mencionar el precio muy inflado, sin asco. Él dice, Señor mío, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. Es como si estuviéramos escuchando sin paisano. Deme 400 y se lo lleva, ¿sí o no? Lo estamos escuchando ahí. 400, ¿qué es eso entre nosotros? ¿Qué son 400 monedas? 400 monedas de plata para un pequeño campo y una cueva. 400 monedas serían más de 100 libras de plata. Para que entendamos más o menos, David pagó un octavo de esa cantidad, o sea, 50 monedas de plata, por la compra de un terreno para construir el templo. 50 monedas de plata. Y dicen que 400 millones para comprar la iglesia de Puente era mucho. 400. 400. Seguramente Abraham sabe que Efrón se está aprovechando de su desesperada necesidad de una parcela y un lugar para el entierro de su esposa. ¿Lo comprará ese precio exorbitante? La costumbre de la época era que precisamente los comerciantes, estos comerciantes del Medio Oriente, ponían un precio y la otra parte empezaba a regatear. No, 300. No, 350. ¿Han visto el precio de la historia? Son muy malos esos programas, pero es entretenido ese, ¿ya? El precio de la historia. Algo así como eso, en el History Channel. Empiezan a regatear. O acompañan a mi papá a la feria, por ejemplo. Ahí van a ver un buen regateador. Pero esto no es tan solo una costumbre de ese tiempo, sino que también de hoy día. Hace unos años atrás también nosotros veíamos que nuestros padres, por ejemplo, nuestros abuelos, también regateaban los precios. Muchas veces he visto, por ejemplo, cómo algunos frente a un precio llegan diciendo, pero tengo tanto, déjemela en tanto. Lo seguimos haciendo. Eso era una costumbre. Pero aquí Abraham no lo hacía y no lo hizo. No regateó nada. Seguramente Efrón dijo, ya, le voy a mandar un precio alto para que después regateemos y lleguemos a un buen precio. Pero no pasó. Abraham aceptó enseguida. No regateó. Efrón había mencionado la palabra mágica, una propiedad. Pero él podría haber significado o haber entregado solo un pedazo de tierra. Pero para Abraham y más tarde para Israel es una propiedad perpetua. Significa la tierra prometida o parte de la tierra prometida. Por otra parte, Dios había bendecido ricamente a Abraham. 400 ciclos o 400 monedas de plata no era gran cosa para él finalmente. En el versículo 16 indica que Abraham estuvo de acuerdo con Efrón
y Abraham pero solo como una pequeña muestra. Por otra parte, hoy vivimos hoy vivimos parte también de la promesa del reino. Vivimos el ya, manifestación de Jesús en la tierra. Es inaugurado con la muerte y su resurrección. El reino está presente hoy. La promesa ya está cumplida. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean. Habló del reino como una realidad presente. Es algo que también debemos esperar en el futuro. Hoy vemos en la atención del ya, vivimos efectivamente el reino, gozamos efectivamente de las bendiciones del reino, de la salvación, la gracia, el perdón, el amor de Dios. Pero todo eso como un anticipo de lo que viviremos en la manifestación gloriosa del reino de Dios consumado en la segunda venida de Cristo, en donde la promesa de la herencia perpetua hecha a Abraham será completa en Cristo Jesús, nuestro Señor. La tercera parte y final es una herencia permanente. Versículos de 17 al 20. Así fue como el campo de Efrón, que estaba en Macpela, frente a Manré, va a ser propiedad de Abraham, junto a la cueva y todos los árboles que en presencia de los hititas y de los que pasaban por la puerta de la ciudad. Luego sepultó a su esposa en la cueva del campo, Macpela, que está que está cerca de la historia, finalmente ha terminado. La historia que comenzó con la muerte de Sara en la tierra de Canaán termina con el entierro de Sara en la misma tierra de Canaán. Pero el narrador agrega un resumen importante sobre el significado de esta narrativa para Israel. Versículo 20 dice: de esta manera, como afirmación, de esta manera el campo, la cueva que estaban en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham. Su propiedad permanente. Finalmente Dios le ha dado a Abraham un punto de apoyo en la tierra prometida. Dios está comenzando a cumplir su promesa al dar a Abraham y a su descendencia toda la tierra de Canaán como una propiedad permanente, según lo que dice Génesis capítulo 17, verso 8. La misma palabra presenta toda la tierra de Canaán. Dios está dando a Israel un pago inicial, una parte, una especie de anticipo de lo que está por venir. Macpela representa las primicias
por así decirlo. Toda cosecha seguramente seguirá. Israel está familiarizado, por supuesto, con el requisito de Dios, que le den a Dios las primicias. Pero cuando Dios le da a Abraham una posesión perpetua en Canaán, es Dios quien está dando las primicias. En el tiempo de Dios, toda la tierra será de ellos. El Señor está comenzando a cumplir su promesa de una patria para su pueblo. Más tarde, un tiempo después, Abraham será enterrado en su propia posesión en la tierra prometida, en el capítulo 25. Y aún más tarde, Isaac, Rebeca, Lea y Jacob. Durante los siglos, esta tumba de sus antepasados y madres en Canaán fue un testigo silencioso para Israel, de que el Señor había comenzado a cumplir su promesa de una patria para su pueblo. Incluso José hace que los israelitas en Egipto juren que cuando Dios venga a ti, levantarán mis huesos de aquí y los llevarán allá. Desea ser enterrado en la tierra prometida. Seguramente se puede confiar en el Señor para cumplir su promesa de una patria para Israel. Finalmente, en esta última parte, nos muestra que la historia de la cual hablamos hoy no se centra en la vida de Abraham, ni en la vida de Sara, ni en su muerte, ni se centra tampoco en la transacción de un lugar para sepultura. La historia nuevamente se trata de Dios ejecutando su plan perfecto. La muerte de Sara pone un puntapié inicial a lo que a lo largo de la historia sería una realidad para el pueblo de Israel, el cumplimiento de una herencia permanente en la tierra de Canaán. Como hijos de Dios, adoptados en su familia, que nos ha asegurado una herencia de nuestro Padre Celestial. Como dice el libro de Romanos, y si somos hijos, somos herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta herencia celestial es el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Recibimos la promesa de una herencia al escuchar la palabra de verdad y creer en Cristo. Un día tomaremos posesión de nuestra parte, nuestra herencia completa. Juan Calvino dice lo siguiente: no tenemos el pleno disfrute en este momento. Caminamos en la esperanza y no vemos la casa como si estuviera presente, pero la vemos por la fe. Aunque entonces el mundo se da a sí mismo la libertad de pisotearnos, como dicen, aunque nuestro Señor nos prueba con muchas tentaciones, aunque nos humilla de la manera que parezca que somos como ovejas nombradas para la masacre, de modo que estemos continuamente en las puertas de la muerte, pero no estamos desprovistos de un buen remedio. Y por eso, al ver que el Espíritu Santo reina en nuestros corazones, tengamos algo por lo cual podamos alabar incluso en medio de nuestras tentaciones. Debemos, por lo tanto, regocijarnos, llorar, dar gracias a Dios, estar contentos y esperar. El apóstol Pablo, en otras palabras, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios por eso.
para reflexionar y practicar, hermanos. Recordemos que en este texto Dios no está nombrado, pero sí está presente. Probablemente en muchos episodios de nuestra vida hemos visto cómo hemos tomado decisiones, cómo en muchas ocasiones hemos visto como que Dios no está ahí, como que hay un paréntesis en el cuidado de Dios. La enfermedad, la pérdida de un ser querido, o cualquier problema en el que estemos viviendo. Muchas veces la desesperanza, las circunstancias hacen pensar que Dios no está presente. Sin embargo, en lo que hoy día podemos ver a través de este relato, nos damos cuenta de que Dios sí está presente en cada episodio de nuestra vida. Levantémonos de acá hoy día. Vámonos a nuestros hogares con la certeza, con la esperanza de que Dios ya cumplió su promesa. El Señor murió por nosotros. Cristo Jesús pagó el precio que nosotros debíamos pagar. Él es nuestra herencia. Él es nuestra herencia. No son las calles de oro y el mar de cristal. No son las puertas grandes del templo. No es esa nuestra herencia. Nuestra herencia es Cristo. Cristo pagó el precio. Cristo es nuestra herencia perpetua. Levantémonos de acá y pongamos toda nuestra esperanza, no en las circunstancias, no en el gobierno de turno, no en una nueva constitución que puede cambiar las cosas, no en otra nueva constitución que están ofreciendo algunos otros. Pongamos nuestra esperanza en quien realmente ha cumplido su promesa y seguirá cumpliendo su promesa en nosotros. Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. Oremos, hermanos.